A causa de la pobreza, Tomás nunca mencionó el matrimonio. Hasta aquel día, lo vi abrir casualmente una botella de vino que valía todo mi salario de un año. Así resultó que el verdadero Tomás era alguien nacido en la nobleza, viviendo en un mundo de lujo y excesos. Su amigo preguntó: ¿llevas 5 años fingiendo ser un pobre y todavía no te cansas? ¿Cuándo vas a dejar la actuación? Tomás Kim levantó los párpados con desgana. El día del compromiso. No me derrumbé histéricamente. No hasta el día de su compromiso. Mi avión cruzó el océano. Más tarde, escuché que el mismo día del compromiso, el joven maestro Kim cambió de opinión a mitad del camino y condujo desesperadamente hacia un viejo y destartalado apartamento de alquiler. Pero al verlo vacío y desierto, perdió por completo la cordura. Capítulo 1. Mientras revisaba las publicaciones en WeChat, mi mirada se detuvo en una foto, saltando a los glamorosos del primer plano. Mis ojos se posaron en un joven recostado con pereza en el sofá del fondo, con la cabeza inclinada mientras jugueteaba con su teléfono. Una mano apoyada en el sofá le cubría parte del rostro, pero dejaba ver su nariz recta y el marcado hueso de la ceja. Después de dudar varias veces, abrí mi álbum y comparé con cuidado las fotos que tenía de Tomás. Entonces entré en el chat con Zoe, una compañera de la universidad con la que apenas intercambiaba un me gusta de vez en cuando, y le envié un mensaje: hola, ¿puedo preguntarte si esta persona es tu amigo? Le mandé la foto en la que había marcado la figura. Por alguna razón, Zoe había difuminado precisamente ese lugar en su propia publicación. Inesperadamente, respondió rápido: ¿por qué preguntas por él? No te metas con ese hombre. Le contesté: nada en serio. Solo pensé que se parece un poco a mi novio. El parecido era asombroso. Nadie conocía mejor a Tomás que yo. Podría incluso dibujar la curva exacta de su ceño. Pronto, Zoe me mandó una avalancha de mensajes. Ellen, ¿estás soñando despierta en pleno día? Ni mi esposo consigue hablar con él. ¿Cómo podría tu novio, que apenas gana unos miles al mes, tener algo que ver con él? ¿Y ahora qué? ¿Por fin entras en razón y decides dejar a ese inútil de tu novio? Corté su sarcasmo punzante con una pegatina de gracias. Solo preguntaba. Nada más. Zoe siempre había sido competitiva. Desde el primer año, cuando perdió frente a mi foto sin maquillaje en una encuesta informal de bellezas del campus, insistió en compararse conmigo en todo. Más tarde, se casó con el heredero de una corporación que cotiza en bolsa, mientras yo elegí obstinadamente salir con Tomás, un joven pobre. Fue entonces cuando ella, generosa, me permitió ver sus publicaciones en WeChat, como si me estuviera concediendo una caridad. Al cambiar al chat con Tomás, pregunté: ¿vas a volver pronto? La conversación fijada como «Bebé Tomás» se iluminó rápidamente con una respuesta. Me envió la foto de un escritorio de sala de conferencias, junto con un emoji de gatito llorando. Sigo trabajando horas extra. Acuéstate temprano. No me esperes. Gracias por trabajar tan duro. Te amo. Le respondí con un abrazo y 2 emojis de beso. Luego guardé el teléfono en el bolsillo con tranquilidad. Sí, este sí es el novio de mi Ellen, un esclavo asalariado que abre los ojos cada día solo para ganar unos cuantos miles al mes. ¿Cómo podría estar relacionado con el círculo de gente de Zoe? Capítulo 2. Al llegar a casa, apareció un mensaje pidiéndome que entregara un documento en el Club Ballena. Como de costumbre, me giré y abrí la aplicación de reembolsos de la empresa para pedir un coche. Las noches de los adultos rara vez les pertenecen por completo. Aparte de lo dedicado al amor, la mayor parte está ocupada por el trabajo desagradable. Envuelta en el viento helado al bajar del coche, levanté la cabeza y miré a mi alrededor. Había oído hablar del Club Ballena en alguna ocasión. La gente que entraba y salía de allí no era en absoluto común. Probablemente mi jefe se había beneficiado de la influencia de algún líder de la otra parte para poder entrar en este club situado en un antiguo sillón escondido en un callejón. Empujé la puerta carmesí. A ambos lados se alineaban camareros trajeados. Tras explicar el motivo de mi visita, me condujeron respetuosamente al patio interior, como ya me lo había imaginado antes de venir. Después de entregar el documento me uní de forma automática a la farsa de sonrisas y brindis, recorriendo la mesa con copas en la mano. Muchas veces, cosas como entregar un documento no necesitaban que yo fuera en persona, pero en estas cenas de negocios, siempre hacía falta la presencia de una mujer bonita como adorno. Presidente Wu, esta es Ellen, de nuestro departamento técnico. Ella le explicará todo. Es una profesional de primera. Cuando la mano del socio comercial rozó el dorso de la mía, bajé la copa y me aparté con discreción. Muchas veces no tenía manera de rechazar con firmeza, aunque eso significara soportar ciertas miradas. Tras varias copas, busqué una excusa para salir a tomar aire. Al girar por un corredor, una puerta quedaba apenas entreabierta. El aldabón de bronce brillaba con un resplandor frío y duro,
y las tallas delicadas del pasador parecían aparecer y desaparecer en la noche. Eché un vistazo rápido y estaba a punto de apartar la vista cuando una voz surgió desde dentro. Me parto de risa. ¿Dices que Ellen cree que Tomás no se casa con ella porque no tiene dinero? Hay que decirlo. Esta chica es bastante ingenua. Fui al banco a averiguarlo. Resulta que todos sus ahorros suman 1.954.600 yuanes, y lo retiró todo para dar la entrada de una casa, diciendo que sería la vivienda matrimonial. ¿1 millón? ¿Con eso que se compra? ¿Un baño? Me detuve en seco, incrédula, y me acerqué unos pasos para escuchar mejor. Pero mira cómo te vistes tú, todo andrajoso. Yo ya he dado la vuelta al mundo, ¿y tú aún no has terminado este jueguito de pobre? Recordé la ropa que llevaba Tomás aquella mañana, un abrigo de plumas de más de 2.000, pantalones baratos de 300 o 500 que había comprado en internet, y en los pies unas Balenciaga 3XL que yo había conseguido a través de varios revendedores. Bajé la mirada hacia mí misma. De pies a cabeza no llevaba nada que superara los 2.000. Quizás había oído mal. Apreté la palma de la mano y saqué el móvil para llamar. En ese momento vi como alguien dentro de la habitación se inclinaba y con un ligero movimiento de la mano abría una botella sobre la mesa. Ese gesto dejó completamente al descubierto su perfil y la ropa que vestía. Sin quererlo, apreté los bordes de mi abrigo hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mis ojos se clavaron en la escena, con la garganta congelada por el viento, incapaz de emitir un sonido. Tomás lanzó una mirada al hombre que había hablado. Tengo mi propio ritmo. No te metas. Venga ya. ¿Qué ritmo puede durar 5 años? Dijiste al principio que era solo por aburrimiento. ¿Acaso de verdad te enamoraste de esa cenicienta? La mano de Tomás, que sostenía el cigarrillo, se detuvo un instante antes de sonreír con sarcasmo. ¿Qué estás diciendo? Aunque tengas intenciones, ¿crees que podrías casarte con ella? Te lo digo en serio. Lo mejor es que te apartes pronto. No le arruines la vida. Déjala encontrar un buen hombre con quien casarse. Paul. Exhaló humo Tomás mientras lo miraba con desgana. Hablas demasiado. J.E. Paul le lanzó una mirada entre burlesca y seria. Tú hablas poco. Pero la próxima vez que me hagas reenviar cupones de descuento a medianoche por tu cenicienta, te corto antes de hacerlo. En ese momento, un chico joven con gafas levantó la mano tímidamente. A mí me gustan los cupones. Me resultan útiles. Ya tengo mi medalla de millonario al máximo nivel. Nadie le prestó atención. Paul continuó. ¿Y cuándo piensas aclararle las cosas? Tomás dudó un momento. El día del compromiso. Supongo. ¿Ya está confirmado que será con la familia Zhao? Sí. ¿Y qué vas a decir? Esto es algo poco ético de tu parte. No diré nada. Bastará con que Tomás desaparezca. También es verdad. Si no fuera por casualidad, Ellen jamás tendría contacto con gente de nuestro círculo. Cuando llegue el momento, dale algo de dinero. Después de todo, te acompañó 5 años. No la dejes sin nada. Esas palabras parecían venir de otro mundo, irrumpiendo sin compasión en mi mente. Miré a Tomás, con la esperanza de que en ese instante dijera algo diferente. Ella no es como las demás. Ellen no es como las demás. Ella es tu novia legítima de 5 años. Pero no replicó. No dijo nada más. Permanecí quieta en la puerta, sintiendo que el frío se colaba hasta mis huesos. Incluso quise atravesar el humo del tabaco para ver su rostro impasible con claridad. El manzano ornamental, desnudo y cargado de nieve invernal, se doblaba sin remedio, incapaz de enderezarse. Capítulo 3. Saqué del bolso el contrato de compraventa de la casa, y las lágrimas comenzaron a caer una tras otra sobre él. Me apresuré a limpiarlas con la mano, temiendo dañar el papel. Siempre pensé que Tomás no se atrevía a hablar de matrimonio conmigo porque era pobre, porque temía no pasar la prueba de mis padres. Aquel día, cuando mi madre me llamó por teléfono, él escuchó todo con claridad. Que sus padres murieran ya es bastante, pero además tiene menos estudios que tú, gana menos que tú, no tiene casa ni coche. ¿Qué le ves? ¿Solo esa cara bonita? Con tus condiciones, ¿acaso no puedes encontrar a alguien mucho mejor? Vuelve a casa, que mamá tiene un montón de jóvenes talentosos para presentarte. ¿Quién de ellos no es mejor que él? Yo apreté el teléfono y respondí, mamá, acaba de entrar en un proyecto. El mes que viene le subirán el sueldo. Además, es trabajador y me trata bien. Yo lo quiero. En cuanto a la casa, con lo que hemos ahorrado estos años nos alcanza para la entrada. Luego, la hipoteca mensual se puede cubrir con nuestros fondos de vivienda. ¿No ves que las cosas van mejorando poco a poco? Ese día, al colgar, me agaché al lado de la cama. Saqué todas las tarjetas bancarias y las extendí una a una sobre la colcha. Levantando la cabeza hacia él, dije, casémonos. Yo tengo dinero. Si hace falta, yo te mantengo. La expresión de Tomás se detuvo un instante.
En sus ojos brilló una emoción que no supe descifrar, pero lo único que dijo fue, espera un poco más. En aquel momento creí que quería que esperara a que ascendiera, a que viniera a casarse conmigo con todos los honores, pero no entendí su mirada. Ahora lo pienso, y me doy cuenta de que tal vez se estaba riéndose de mi ingenuidad fácil de engañar, de mi pasión desbordante que no valía nada. Durante días me estuve preguntando cómo darle una sorpresa que fuera natural y perfecta. Jamás imaginé que, mientras yo soñaba con un futuro cálido a su lado, él estaba calculando cómo salir de este juego, de esta farsa. Era demasiado ridículo. Reí hasta que ya no pude detener las lágrimas. Necesité una enorme fuerza de voluntad para no empujar esa puerta y enfrentarme a él. Retrocedí paso a paso, con aquella verdad oprimiéndome el pecho hasta dejarme sin aliento. Incliné la cabeza y marqué un número. Al levantar la vista, Tomás levantó una mano y todos callaron al instante. Hablé con un tono normal. ¿Todavía no sales del trabajo? La voz perezosa de Tomás se escuchó al otro lado. Todavía no. Creo que me quedaré 1 o 2 horas más. ¿Por qué no duermes? Me sequé las lágrimas. Me caí y estoy en el hospital. Con el rabillo del ojo lo vi incorporarse ligeramente. ¿En qué hospital? Hizo un gesto para que alguien le alcanzara la chaqueta. Tomás colgó el teléfono y apagó el cigarrillo. Uno de sus amigos preguntó, ¿a dónde vas? Si acabamos de sentarnos. Mi novia está en el hospital. Me voy. ¿Y desde cuándo es tu novia? No terminó la frase, porque Tomás, apoyado en el marco de la puerta, lo miró de reojo. Esa mirada no tenía la menor emoción, tan fría como un estanque en una noche helada. El hombre se quedó mudo al instante, sobrecogido por un temor inexplicable. Capítulo 4. No fui al hospital, sino que tomé un taxi de regreso a casa. El piso que compartía con Tomás era un modesto apartamento de un dormitorio y una sala. A la entrada había una estantería con algunos libros. Eran de cuando lo obligué a presentarse al examen para obtener un título universitario de adulto. Mi madre tenía razón, él no tenía un alto nivel académico. Cuando lo conocí, me dijo que solo había terminado la formación profesional. Éramos jóvenes, y yo pensaba que era inteligente, que la vida era larga y que con esfuerzo no debía quedarse estancado en ese escalón, incluso aunque fuera para criar cerdos. Un graduado universitario valía 500 más que uno de formación profesional. Por eso yo trabajaba de día y lo acompañaba de noche a repasar exámenes. Hasta en la mañana, mientras nos cepillábamos los dientes juntos, yo abría la aplicación de inglés para reforzar con él el vocabulario del día anterior. 10 años de exámenes pasados, cada uno que él resolvía. Yo lo repasaba con él, por la falta de tiempo. En apenas mes y medio aprobamos la prueba. Para celebrarlo, hasta para ir a comer una simple olla caliente tuvimos que buscar cupones de descuento en varias plataformas. Pero ahora, al leer lo que Zoe me había averiguado, todo me parecía ridículo. ¿Qué Tomás? No se llama así, pero su nombre real no te lo puedo decir. ¿Dices que el nivel académico? Escuché que estudió en una universidad prestigiosa en China, y luego en el extranjero estuvo en Harvard. Es muy joven. Me apoyé en el sofá, con la palma contra la frente, sintiendo como el estómago se me retorcía de dolor. La puerta se abrió desde fuera. Levanté la vista. Era Tomás, que volvía apresurado y sin noticias del hospital. En el móvil quedaban incontables llamadas perdidas suyas. Se sostenía en el marco de la puerta, respirando con dificultad. Yo lo observaba en silencio mientras se acercaba. Luego levantó mis manos y me sujetó el rostro, mirándome de un lado a otro, hasta que su expresión tensa se relajó un poco. ¿Dónde te caíste? Aunque ya sabía que lo había engañado, no parecía importarle. Solo jugaba con mis dedos y sonreía. Te voy a poner un poco de pomada, si no luego la herida cicatriza mal. Quizás en ese momento fui demasiado valiente y serena, tanto que él no pudo darse cuenta del dolor que yo estaba soportando. Lo miré con atención, como si siempre hubiera sido así, tranquilo, sin perder nunca la razón frente a ningún problema. Yo pensaba que esa calma venía de una juventud demasiado dura y temprana, que había forjado en él un carácter imperturbable. Jamás imaginé que, en realidad, esa serenidad podía nacer del poder extremo que lo alimentaba desde siempre. Retiré mi mano y miré al frente. Tomás. Mi madre me presiona para volver a casa y tener citas. Al oírlo, los gestos de Tomás se detuvieron. La sonrisa no alcanzó a desaparecer y quedó congelada en su rostro severo. Pero, añadí girando la cabeza, con lágrimas y sonrisa, aunque con la misma ternura de siempre en los ojos. Le dije que solo quiero casarme con Tomás. Estoy esperando a que él venga a casarse conmigo. Lo miré fijamente. No había planeado llorar, pero no entendía por qué mis lágrimas no obedecían. Le dije que compramos un piso pequeño, y que nos mudaríamos cuando nos casáramos. Después tendríamos un hijo. Seguro que a ustedes dos les gustaría. Da igual si es niño o niña. Si es niña,
se parecerá a ti, con los ojos grandes, si es niño, a mí, con la piel blanquita. Bajé la cabeza, saqué del bolso aquel contrato y se lo mostré. Mira, al comprar la casa puse también tu nombre. Mira, Tomás, ¿cómo vas a pagarme estos 5 años de juventud, de ingenuidad y de amor apasionado? Tú, que naciste en la cima, para quien cada paso extra era innecesario. Te reías en tu interior, pensando que todo lo que yo podía ofrecerte no era más que un gesto insignificante en tu mundo de lujo y excesos. Los dedos de Tomás se movieron y hojeó el contrato. Tardó un rato en levantar la cabeza. Ellen, ¿qué pasa? Fingí ligereza. ¿Demasiada sorpresa? Ahora ya no tienes que temer lo que diga mi madre. El susto que le habían causado mis lágrimas desapareció. Volvió a su actitud despreocupada de siempre. Sí, mi Ellen es capaz de todo. Dice que me mantiene, y me mantiene. Su voz fue tan leve, tan tenue, que casi me pierdo lo que añadió. No llores. ¿Por qué lloras? No he dicho que no quiera casarme. Pero Tomás, ¿con qué identidad piensas casarte conmigo? Me apoyé en la mesa y marqué un número. En la espera, observé a Tomás ocupado en la cocina. Comparado conmigo, él siempre fue mejor cocinero. Cuando contestaron, hablé suavemente. Ya lo pensé, puedo ir a Estados Unidos. La fecha, estaba aturdida, pero al cruzar la mirada de Tomás, de repente me aclaré. El 28 de enero. Sí, ese día. Ese día era la fecha del compromiso de Tomás. Capítulo 5. Hasta entrada la noche, el dolor emocional se propagó de manera incontrolable hasta lo físico. Me sujetaba el estómago retorcido, mordiendo el dorso de mi mano, y el dolor era tan intenso que casi me desmayé. Entre la confusión, sentí de pronto unas manos grandes levantándome con rapidez. Aquella voz siempre serena sonaba ahora desesperada. En la penumbra, incontables recuerdos irrumpieron como una marea en mi mente. Desde que conocí a Tomás, nuestro camino sentimental no había sido fácil. Incluso llegamos a una ruptura. Fue en el 2.º año de relación. Todo parecía normal, hasta que él, sin previo aviso, dijo que debíamos separarnos. Yo estaba inmersa en la planificación de un viaje para las vacaciones, y al oírlo me pareció absurdo. Él me miró con distancia, como si aquello no le incumbiera. No puedo darte lo que quieres. ¿Y eso qué? Justo un momento antes, había estado lleno de culpa por una quemadura en mi mano. Pensé y pensé, y no hallaba otra razón salvo su falta de dinero. No pasa nada, podemos esforzarnos juntos. Todavía somos jóvenes. Si trabajamos duro, todo lo que queremos será posible. Además, yo no necesito que tengas mucho dinero. Me interrumpió acariciando suavemente mi cabeza, como si no hubiera futuro para nosotros. Ellen, lo siento. Ojalá encuentres a alguien mejor. A esa edad, ¿quién no era joven, orgulloso, convencido de que nadie era indispensable? Así que no lo retuve, no lloré, solo respondí con frialdad y altivez. Tomás, al final lo que pasa es que eres cobarde, y que no me amas tanto como creía. Si es así, entonces terminemos en buenos términos, porque si el amor fuera tan inmenso, ¿cómo podría rendirse sin siquiera intentarlo? Yo pensé que había sido firme, que había sido racional y clara, acostumbrada a evaluar y descartar todo lo que no me beneficiara. Creí que podría hacerlo también con él, pero con Tomás, nada de eso funcionó. Tras desaparecer por completo, pensé que no lo vería más, hasta que el destino volvió a cruzarnos. Fue en un lugar al que yo jamás hubiera accedido, y sin embargo, allí estaba Tomás, impecable en traje. Me quedé paralizada, mirándolo. Él abrió la boca, girando 2 veces la copa en la mano. Yo, qué casualidad, asentí sin decir palabra, y pasé de largo frente a él, pero una premonición inexplicable me decía que, si lo dejaba ir en ese instante, nunca más habría otra oportunidad de amarnos. Por primera vez, la razón perdió ante la emoción, y fui valiente al apostar todo en un solo movimiento. Me detuve de golpe, abrí paso entre la multitud y corrí contra la corriente hacia él. Tomás seguía apoyado en la penumbra de una columna. Solo al llegar frente a él descubrí que no había dejado de observarme. Se quedó así, mirándome, mientras yo atravesaba la multitud con todas mis fuerzas para alcanzarlo. Alcé la cabeza y con firmeza declaré: Tomás, te lo preguntaré una sola vez. ¿Quieres volver conmigo? Si dices que no, entonces aquí termina todo entre nosotros. Solo una vez. Solo me humillaría por amor esta única vez. Nunca más. Tomás bajó la cabeza, guardó silencio un largo rato, y al final levantó la copa para rozar suavemente mi frente con ella. Qué tonta. Sí, qué tonta. No entendí lo que quería decir con aquel: no puedo darte lo que quieres. Ni vi a través de su disfraz lleno de grietas. Capítulo 6. Los pensamientos pasados se desvanecieron.
y cuando volví a despertar estaba en el hospital. A las 4 de la madrugada los pájaros ya cantaban a pleno pulmón. La piel de Tomás era muy blanca, contra el contraste de las paredes y su cabello negro. Parecía aún más pálida, pero aquella noche se le veía agotado. ¿No estabas ya mejor? ¿Cómo puede dolerte tanto de repente? Al verme despertar, colocó la mano sobre mi abdomen y lo masajeó suavemente. En la mesita de noche había un termo que nunca había visto antes. Ahora que lo pensaba, en casa siempre aparecían cosas que yo no reconocía. Él siguió mi mirada y explicó: pedí una papilla por delivery. Si te sientes mejor, bebe un poco. Retiré los ojos y moví apenas los dedos. ¿Sabías que el estómago es un órgano emocional? Quizás es que mis emociones están enfermas. Él rió con suavidad. ¿Quién se ha atrevido a molestarte? Dímelo. Yo me encargo. La misma respuesta de siempre. En el pasado había dicho frases como esa de manera automática. Yo solía tomarlas como palabras al viento. Él, un simple hombre sin más recursos que su fuerza física, ¿cómo podría defenderme? Hasta que lo vi dar una patada brutal a alguien que me acosaba con palabras. Entendí que debía contarle lo menos posible sobre las injusticias que sufría afuera. No podíamos permitirnos el costo de una indemnización o de gastos médicos por un arrebato de ira. Yo prefería tragarme lo que pudiera soportar. Solo aquella vez, frente a un acoso sexual en el trabajo, me arriesgué a ser despedida. Reuní pruebas, publiqué una denuncia y presenté una demanda. Aún así, me respondieron con rumores obscenos para aplastarme. Me hundí tanto que, al preguntarme él una simple cosa, terminé contándole entre lágrimas todo lo que llevaba dentro. Después, milagrosamente, el asunto tuvo un giro. La empresa inició una investigación interna sin precedentes. La policía intervino, y el gerente que llevaba años acosando a empleadas fue detenido. Yo entregué mi carta de renuncia. Me levanté de la cama, me puse los zapatos. Él me sujetó de la muñeca. ¿A dónde vas? Al trabajo. Me apoyé en la cama y lo miré sonriendo. Ya me siento mucho mejor. Debo volver a casa, arreglarme y no llegar tarde. Un día de baja médica son 850 menos, demasiado caro. Ellen, no digas tonterías. Tú también vete al trabajo. Lo empujé un poco. No se permite pedir permiso. Tomás fue a consultar al médico, y aquel doctor lo seguía con respeto. Muchos detalles que antes pasaba por alto, ahora los comprendía de inmediato. Como esa papilla fresca y deliciosa, el licor casero que guardábamos en casa y que un compañero de trabajo le había regalado, o los pastelitos artesanales que jamás se veían en la calle. Capítulo 7. Por la mañana, al salir del garaje para ir al trabajo, vi de inmediato a Tomás esperando al borde de la carretera. Él siempre decía que no le gustaba conducir, por eso había comprado ese coche. Apenas lo usábamos salvo algún fin de semana. Al poco rato, un Range Rover negro se detuvo frente a él. Un chofer bajó e inclinándose abrió la puerta. El coche no se dirigió a la empresa de Tomás, sino que, tras entrar en la segunda circunvalación, se desvió hacia una zona residencial apartada. Había señales que prohibían el acceso, así que tuve que detenerme a lo lejos y observar cómo el coche de Tomás entraba en el complejo. Sentada en el auto, recordé aquella época en la que me esforzaba en modificarle el currículum y buscarle trabajo. Cada solicitud de empleo, desde los objetivos profesionales hasta la experiencia laboral y sus fortalezas personales, la corregí palabra por palabra. No eran envíos masivos, sino aplicaciones pensadas una a una. Casi todos los currículums pasaban las fases de selección en las empresas deseadas. Pero en la entrevista, aunque yo lograra anticipar el 80% de las preguntas y ensayáramos 1000 veces, él siempre fracasaba. Al final, solo aquella pequeña empresa poco destacada aceptó contratarlo. Al menos, aunque el sueldo no fuera alto, pagaban la seguridad social y el fondo de vivienda al máximo. Tomás no gastaba casi nada. Cada mes transfería su salario a mi tarjeta, y yo le daba un dinero aparte para sus gastos personales, lo que antes consideraba escenas de amor y apoyo. Ahora entendía que en realidad a él no le hacían falta. Llevé mi coche a la vieja casa de fideos a la que solíamos ir, y me senté. El dueño me saludó como siempre. ¿Lo de siempre? ¿Hoy vienes sola? Ese restaurante lo frecuentaba desde la universidad. Después, cuando conocí a Tomás, lo traje casi cada semana. Él tenía algo que hacer. Lo de siempre. Una ración de fideos con salsa de carne, con cebollino y cilantro, a mitad de la comida. Pregunté con naturalidad. Por cierto, ¿no habían desalojado todo esto hace un par de años? ¿Cómo es que de repente volvió a abrir? El dueño levantó la cabeza y me miró. Luego se secó el sudor del cuello con la toalla que llevaba. La verdad, ni yo lo entiendo. Un día me avisaron de que tenía que volver a abrir el negocio. Si no, con lo que tengo ahora, ya no necesitaría trabajar en esto. No dije nada más. Comí en silencio el resto de los fideos. Así también entendí por qué.
En aquellos pasillos con luces parpadeantes y tablones que crujían, conseguíamos alquilar un buen piso a tan bajo precio. Oh, cómo. El año en que mi abuela necesitó cirugía urgente, el banco de sangre recibió suministros de la noche a la mañana y, gracias a un tratamiento especial de investigación, ella pudo ingresar en una sala privada. De vuelta en casa, saqué varias bolsas guardadas en el fondo del armario. Ya no tenía ninguna duda sobre su autenticidad. La primera vez que Tomás me regaló uno de esos bolsos, pensé que lo hacía por imitación. Sin entender de marcas, creí que solo quería darme lo que veía que otros tenían, para no herir su orgullo. Colgué el bolso y lo llevé a trabajar ostentosamente, incluso girando varias veces frente a él antes de salir. Al verme feliz, arqueó las cejas satisfecho, sin sospechar nada. Luego me regaló más. En la oficina, alguien con ojo entrenado lo tomó entre las manos, inspeccionándolo. Este bolso no se consigue así como así con la compra obligatoria. Cuesta casi 2 millones. ¿No será que eres una millonaria escondida? Yo tiré con indiferencia de la correa y respondí con naturalidad. Es falso. No vale nada. Después empecé a insinuarle. Hasta las imitaciones cuestan. No gastes dinero en esto. No lo necesito. Tomás me miró y sonrió. Guárdalos. Nunca se sabe cuándo harán falta. Y sí que sirvieron. Yo, que había ahorrado 5 años sin poder comprar una casa, ahora podía lograrlo con 2 o 3 de esos bolsos. Parpadeé, y la sensación que me había pesado en el pecho desde la noche anterior volvió a aflorar. Era inconformidad. Lo veía con claridad. Lo que sentía era una profunda inconformidad. Tomás, si solo hubieras jugado y mentido, yo no estaría tan inconforme, pero en medio de ese océano de mentiras, dejaste filtrar un poco de verdad. ¿A quién intentabas atrapar con ello? Capítulo 8. Sentiré arrepentimiento. Arrepentimiento por aquella juventud mía que se lanzó sin miedo hacia adelante. Cuando lo comprendí, pensé, antes de caer por completo al abismo, debo cumplir algunos sueños pendientes. Del dormitorio a la cocina, luego al salón, recorrí las rutas de siempre, borrando poco a poco cada huella de mi existencia. Pero este piso de alquiler había cargado con demasiados recuerdos y demasiado amor. La luz del atardecer se filtraba oblicua en el dormitorio. Las lámparas amarillentas temblaban, y un hombre que parecía tener fuerza inagotable se aferraba a ti hasta el final. Era correr riendo en medio de una noche nevada, abrir la puerta con urgencia y besarnos contra ella hasta casi asfixiarnos. Era partir un melón en 2 mitades, pelear con cucharas por una, dejando la otra olvidada. Era emborracharnos con un cóctel de 12 yuanes. Yo le sostenía la cara y lo besaba con ternura hasta caer juntos en el sofá, hundida en su abrazo, escuchando la vibración de su risa contra mi pecho. En ese instante decidí que los recuerdos debían quedarse solo en los recuerdos. La cerradura giró. Me giré y vi a un Tomás desconocido de pie en la entrada. Aunque me miraba como lo había hecho millones de veces antes, yo sabía que no era él. Se acercó, se agachó a mi lado y, mirando la maleta a mis pies, preguntó, ¿te vas de viaje? Negué con la cabeza. Solo estoy guardando cosas inútiles, despejando espacio. Ese día vestía aún peor que ayer, una chaqueta de menos de 500. Pantalones de poco más de 200, y ropa interior un poco más cara, 39 cada una, las que yo le había elegido con esmero. Quizás, en sus más de 20 años de vida privilegiada, la mayor dificultad que había soportado fue jugar con una chica pobre por aburrimiento. No solo tuvo que rebajar su estilo de vida, sino también inventar mentiras sin descanso. Si lo pienso bien, tampoco salgo perdiendo, como novio. Además de ser un mentiroso, tenía buen físico, buena cara. Sabía desenvolverse en sociedad y también en la cocina. Tomás, ¿mañana me acompañas a probar vestidos de novia? Sus cejas y ojos, bajo la luz, parecían bañados en una capa de escarcha plateada, incluso frunciendo el ceño. Su rostro seguía conservando una elegancia innata. Sonrió con cierta impotencia. Ellen, ¿lo de la boda aún? ¿No será un poco apresurado probar vestidos ahora? Solo es probar. No significa que vayamos a casarnos de inmediato. ¿Qué temes? Tal vez era la primera vez que pronunciaba las palabras, no casarnos, con tono de burla, como si de repente ya no me importara. Tomás se quedó un instante perplejo, luego me rodeó con los brazos. Juguetón, ¿sigues enfadada conmigo? Solo pienso que este camino aún no termina, y nadie sabe cómo será el final. Quizás no somos adecuados, quizás mi futuro sea con otra persona. Él apretó mis dedos, riendo de rabia. Cállate ya, te acompaño. Vale, te acompaño. ¿No es suficiente? No reaccioné como antes, lanzándome feliz a abrazarlo, sino que bajé la cabeza y seguí ordenando mis cosas. Zoe me preguntó por WeChat porque siempre investigaba sobre él, incluso me aconsejó, aunque quisiera ser infiel,
Al menos busca a alguien que esté a tu nivel. ¿Por qué preguntas siempre por él? Hace poco acompañó a su prometida a Milán a probar vestidos de novia. No hagas que nuestra universidad pierda la cara. Así supe que, durante aquel viaje de trabajo, que me dijo, en realidad había ido con otra mujer a probarse vestidos de novia. La cita con la tienda había sido improvisada, por la noche, y yo, durante todo aquel día, no fui a ningún lado. Permanecí sentada en silencio en el salón, hasta que cayó la tarde y Tomás regresó del trabajo. Casarme con Tomás había sido un credo que me acompañó toda mi adolescencia. Había fantaseado tantas veces con ponerme un vestido blanco, llevar flores en las manos y caminar hacia él, como ahora, en medio del bullicio. Lo miraría con lágrimas en los ojos y le preguntaría, ¿estoy guapa? Claro que sí. Todas las chicas están hermosas con un vestido de novia. Es uno de los momentos más bellos de su vida. Tomás no respondió. Giró la cabeza hacia la ventana. La nieve y el viento azotaban a los transeúntes. La vida era dura. Todo aquello que él nunca había tomado en cuenta. A su lado, al alcance de su mirada, estaba una chica que se había puesto un vestido de novia solo por él, pero de repente ya no tuvo valor de volver la cabeza. Tomás Kim, mírala. Quizás esta sea la única vez, y también la última, en que ella aún te pertenezca. Capítulo 9. El banquete de compromiso de la familia Kim reunió a incontables invitados distinguidos. Para Zoe era la primera vez que entraba en aquel legendario clan, aunque no se trataba de la vieja mansión cerrada a los extraños, sino de un lujoso restaurante, ostentoso y discreto a la vez. Ella caminaba junto a su esposo y, por fin, pudo ver con sus propios ojos al hijo de la familia Kim del que él en tanto preguntaba. El hombre vestía un traje artesanal de lujo, con una pajarita rojo oscuro que realzaba aún más la sensualidad de su rostro aristocrático. Por supuesto, ella no podía hablar con él, ni siquiera mirarlo demasiado era apropiado. Al salir al patio para tomar aire, entre la multitud volvió a echarle un vistazo justo cuando él contestaba una llamada, con el ceño fruncido, con el bolso de mano incrustado de diamantes entre sus brazos. Zoe captaba todo tipo de rumores a su alrededor. De pronto, un nombre llegó claramente a sus oídos. No pudo creerlo y agarró del brazo a su marido. Elías, ¿acabas de decir Ellen? ¿Que la chica con la que juega el joven Kim es Ellen? La misma que fue a mi universidad. Elías sacudió la ceniza del cigarro. Indiferente, no lo sé. Supongo que sí. Zoe recordó cómo Ellen llevaba días preguntándole cosas. La vida era así de irónica. En el camino ya había oído toda la historia. Entonces, ¿en vuestro círculo todos lo saben? ¿Saben que fingió ser pobre y engañó a una chica durante 5 años? Todos lo habrán escuchado alguna vez, pero nadie le da importancia. Era solo un pasatiempo. Tarde o temprano volvería. Justo entonces, Tomás Kim pasó apresuradamente. Zoe, de repente, lo detuvo a gritos. Furiosa, basura, detente. Elías se estremeció y corrió a sujetarla. Por Dios, ¿qué haces? Si ni siquiera te cae bien esa Ellen, ¿para qué hacerte la heroína? Es cierto que no me gusta. Zoe lo miró fijamente, pero eso no significa que no pueda compadecerla. 5 años. Estamos hablando de 5 años enteros. No 5 horas, no 5 días, sino los 5 años más valiosos y jóvenes de una mujer. ¿Acaso para ustedes, con poder y riqueza, si no aplastan algo sienten que la vida carece de emoción? Siempre lo dije, con su belleza y sus capacidades. Ellen en la universidad tenía pretendientes haciendo fila bajo el dormitorio. Incluso hombres ricos de fuera lanzaban dinero solo para invitarla a cenar. ¿Y cómo es que, al graduarse, desaparecieron todos? Porque tú, un pobre de mentira, ya la habías atrapado. Elías tiraba de su manga con nerviosismo. Zoe, cállate ya, nos vas a arruinar el proyecto. Ella le dio un codazo. Te desprecio, señor Kim. Todos se ríen de Ellen, pero yo me río de ti, eres un cobarde. Tomás no se enfadó. Su rostro permanecía sereno cuando preguntó, ¿cuándo lo supo ella? La mujer no respondió, y Tomás tampoco insistió. Acababa de recibir una llamada del casero. ¿No se suponía que hoy entregaban el piso? Vine a revisarlo y no hay nadie. Tenía algo más urgente que resolver. Días atrás, se había contenido para decirle, cuando vuelva de este viaje, hablemos bien. En aquel entonces, Ellen le había respondido con dulzura. Era tan dócil, tan silenciosa, que con su cuerpo había sofocado todos los gritos desesperados. Tomás dio un paso, pero se volvió hacia aquella desconocida y dijo, si desde el principio hubiera sido yo mismo, la historia habría durado 5 segundos, no 5 años. Una frase enigmática que Zoe no entendió, aunque la anotó en su móvil. El coche arrancó hacia el apartamento de alquiler, pero a mitad de camino cambió de rumbo, y de repente, como un loco, se lanzó hacia el aeropuerto. Capítulo 10.
El vuelo ya estaba en proceso de embarque, y las azafatas saludaban con dulzura a cada pasajero. En todas las aplicaciones bloqueé los contactos de Tomás, encerrando el pasado en aquel estrecho piso. Quizás ya lo hubiera descubierto, o quizás seguía ocupado atendiendo a los invitados y solo después del banquete recordaría ocuparse de lo de afuera. Sin ningún imprevisto, el avión despegó según lo previsto. Cuando las alas se hundieron en las nubes, el estruendo lo cubrió todo, los capítulos inconclusos, las miradas cargadas de prejuicios. Todo fue elevado y dejado suavemente en el aire. Antes de despegar, Zoe me llamó furiosa. ¿Por qué huyes? Fue él quien te engañó. Y tú, en lugar de gritarle o pegarle, apagas el teléfono y huyes al extranjero. La culpable no eres tú. Si yo estuviera en tu lugar, poco me importaría quién fuera ese hijo de buena familia. Hoy mismo estrellaría mi coche contra su fiesta de compromiso. Y que nadie quedara bien. Y si no, al menos haz un escándalo. Arma lío. Con su estatus, aunque dejara caer una sola gota, sería suficiente para que tu familia viviera 3 generaciones sin preocuparse. ¿Amor? ¿Qué amor ni qué nada? ¿Vas a rechazar dinero? Eres tonta. Siempre pensé que ella me odiaba. Así que creí que al enterarse de que me habían engañado 5 años, se alegraría. Gracias, Zoe. Mi voz fue suave, pero firme. Aunque pasaron cosas malas, no quiero negar esos 5 años. Fueron 5 años en los que entregué mi corazón. Y no quiero que terminen en una caricatura irreconocible. Zoe no respondió. Ella sabía mejor que nadie que hay cosas que no se trata de no querer pelear, sino de que pelear no sirve de nada. Este asunto lo sabían todos, pero a nadie le importaba. ¿Y de qué serviría armar un escándalo, después de tanto tiempo siendo motivo de burla? No tenía sentido convertirme en chiste otra vez. Allí, aunque todos supieran que yo era la agraviada, nadie me haría justicia, nadie me respaldaría. Y además, frente a familias como esa, un escándalo menor es un entretenimiento, pero si se llega a afectar el honor, las consecuencias serían algo que una persona común como yo no podría soportar. Capítulo 11. Durante medio año en Estados Unidos, volví al laboratorio y regresé a lo que mejor sabía hacer. Liam, el compañero que me había invitado, suspiró varias veces. ¿Por qué perdiste 5 años en otras cosas? Podrías haber logrado resultados antes. Yo anotaba los datos y respondí con una sonrisa ligera. A veces las personas se desvían un poco. Mientras uno regrese a tiempo, todo es posible, ¿no? Permití que en mi largo viaje de vida aparecieran algunos matorrales de espinas, aunque al cruzarlos me desgarrara y sangrara. Pero, ¿quién puede asegurar que eso no dará paso a un yo completamente nuevo? Mientras aún me quede valor, seguiré adelante con audacia. El camino es largo, pero también resplandeciente. El tiempo estaba tan lleno, tan ocupado, que apenas me quedaba espacio para pensar en alguien. Hasta aquel día, cuando un servicio internacional tocó mi puerta, 6 meses después, recibí un paquete anónimo. Al abrirlo, encontré 2 contratos de compra de vivienda a mi nombre, pagados en su totalidad. Uno de un departamento en la exclusiva zona financiera, Guangzhou Huafu. El otro, la casa matrimonial, de la que solo habíamos pagado la entrada. El apartamento en el que vivo ahora es muy tranquilo, sobre todo de noche. En los primeros meses apenas podía dormir. Nunca quise engañarme diciendo que no había esperado algo. Sí, en mi debilidad, esperé que quizá un día él apareciera de pronto frente a mí, que en una calle extranjera, al girar la cabeza, pudiera verlo allí, que en una noche silenciosa, al oír el sonido de unas ruedas, al abrir la cortina, apareciera su sombra. Pero solo vi un mundo vacío. Entonces entendí que un hombre como él jamás perdería la razón por alguien. Esos 5 años, cayendo por un instante al mundo común, ya habían sido una excepción. Su vida estaba hecha de tantas ganancias que las pérdidas no significaban nada. Tomar ligeramente y soltar con indiferencia. Eso era lo correcto para él. Guardé los contratos intactos en un cajón y aún así no lo contacté. Capítulo 12. Desde el principio sabía que mi estancia en Estados Unidos no sería larga, pero no imaginé que acabaría tan pronto. Liam lo confirmó varias veces. Es el momento. Ahora es la mejor oportunidad. En China ya nos contactaron y, lo más importante, tenemos la aprobación de acceso. No sabemos cuánto tardará en llegar otra. Asentí. Entonces volvamos. La empresa de Liam estaba registrada y situada en Shanghái, así que aterrizamos en Hongbiao. Con una base de producto ya hecha y una gran inyección de capital, todo avanzó muy rápido. Mientras más rápido crecíamos, más manos se necesitaban. Yo apenas tenía tiempo de respirar. Además de los asuntos técnicos, también debía supervisar las contrataciones. Entonces Liam me dijo que el inversionista quería reunirse. Pidió verte a ti, expresamente. Es raro. Yo debería haberlo sospechado. Medio año antes,
Liam hablaba con frecuencia de aquel inversor, de carácter sorprendentemente afable, que nunca había intervenido en ninguna decisión de la compañía. Jugueteé con el bolígrafo, dudando. ¿Puedo no ir? Liam apretó los dientes. Si fuera otro, lo cubriría yo, pero con este, no. Nunca había imaginado en qué escenario volvería a encontrarme con Tomás. Como decían sus amigos, si no era por un plan deliberado, él y yo siempre seríamos dos extremos de una puerta giratoria, sin la menor posibilidad de coincidir. Ellen, este es el señor Kim. Señor Kim, esta es Ellen, responsable de la parte técnica. Fue gracias a ella que, en el último año, todo avanzó tan rápido. El Tomás Kim frente a mí no se parecía en nada al de antes. Era como si aquel traje perfectamente entallado hubiera cortado todo vínculo con el pasado. Seguía pareciendo relajado, despreocupado, pero era diferente. Ahora, su desenfado estaba teñido de una frialdad distante que lo hacía inaccesible. Solo su mirada seguía siendo igual de dominante y directa. Yo extendí la mano, sonreí con cortesía. Un placer conocerlo, señor Kim. Soy Ellen. Tomás, con las manos en los bolsillos, no respondió. Su mirada afilada recorrió cada detalle de mí. Sin ocultarlo dijo, señor Liam, quiero hablar con ella a solas. Le agradecería. Liam abrió la boca, pero se marchó en silencio. Al salir, se cruzó con dos hombres. Paul lo despidió con un gesto. El otro preguntó curioso, ¿qué pasa aquí? Paul contestó con frialdad. Tomás no podía salir del país. Encontró la manera de traerla de vuelta. ¿Tú crees que tiene esperanza? ¿Cómo podría, con esa barrera? Aunque ella dejara la piel, nunca la superará. Antes ella le daba igual, no le importaba. Ahora él ya lo dijo, puede no casarse, pero no puede casarse con cualquiera. Capítulo 13. Tomás extendió la mano hacia mí, sin sombra de incomodidad, como si yo simplemente hubiera estado de viaje. ¿Ya se te pasó el enfado? ¿Podemos reconciliarnos? Fruncí el ceño, mirándolo inmóvil. En esto me equivoqué. Te pido perdón, dijo, mientras apretaba instintivamente mis dedos. Yo bajé la mirada, recorriendo con los ojos cada uno de los suyos. Al principio tuve tantas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué 5 años? Pero luego comprendí que de nada servía preguntar. Tomás, creo que ya nos separamos hace tiempo. Hace mucho que te di la libertad. No necesitas seguir fingiendo ni preocuparte por cómo desaparecer. Aunque nunca logré distinguir dónde terminaba su disfraz y dónde empezaba la sinceridad. Yo no acepté esa decisión. No necesitas mi aceptación. Igual que yo nunca acepté la forma en que irrumpiste en mi vida. El tiempo puede suavizar el dolor, pero necesita mucho, muchísimo tiempo. 1 año entero de insomnio no fue suficiente para sanar mis cicatrices. No vuelvas a buscarme, te lo ruego. Retrocedí paso a paso. Lo más digno para nosotros es terminar aquí. ¿Y si yo? Se acercó lentamente, y con el pulgar limpió mis lágrimas. ¿Y si insisto? Nunca había pensado en esa posibilidad, y mi mente se agitaba buscando una respuesta. De repente, él sonrió en silencio, cubrió mis ojos con la palma de su mano. No temas, no haré eso contigo. Solo, Ellen, aún me debes un deseo. Mientras estés dispuesta, entonces yo te prometo que, entre nosotros, pero no pudo decir ninguna palabra de ruptura definitiva. Siempre estuvo escrito que llegaríamos a este punto. Solo lo fue retrasando, buscando una salida imposible. Capítulo 14. Pasó mucho tiempo sin que volviera a ver a Tomás, pero aquella deuda de un deseo era como un hilo invisible, siempre tirando de ambos extremos. Él tardaba en venir, yo tardaba en cumplirlo, y parecía que mientras la cuerda siguiera tensa, aún podría haber un desenlace. Durante esa espera, me encontré con Zoe. Lo inesperado fue que se había divorciado. Sorprendida, se sentó frente a mí, con expresión serena. Yo también lo estoy. Nunca dudé de que me amaba, pero que me amara no le impedía amar a otras. Todos me aconsejaron, en estas cosas, hay que hacer la vista gorda. Lo más importante es mantener el poder en tus manos. Las de afuera solo son distracciones. ¿Qué hombre de este círculo no tiene 1 o 2? Pero yo, Zoe, no, yo no soporto eso. No puedo permitir ni un grano de arena en mis ojos. Me dijo que se había llevado la mitad de los bienes y que viviría libre el resto de su vida. Pero en ese círculo, ¿cómo podría no molestar una piedra? Si alguna vez se ha amado de verdad, pasó más tiempo, hasta que el otoño cubrió el mundo, y recibí un mensaje de Tomás. Recordé que, en todos esos años, cada vez que celebrábamos su cumpleaños, él casi nunca pedía un deseo. Siempre empujaba el pastel hacia mí para que fuera yo quien lo pidiera, y yo solía pronunciarlo en voz alta. Por ejemplo, que Tomás y Ellen estén siempre juntos, por siempre jamás. Él nunca deseaba nada. En este mundo no había algo que necesitara pedir. Por eso no podía adivinar qué deseo quería que yo cumpliera.
hasta que volví a entrar en aquel apartamento alquilado. Todo estaba igual, ni un objeto cambiado, ni siquiera el ángulo de la luz. Había varios platos en la mesa, y desde la cocina llegaba el sonido de ollas y sartenes. Mis pasos fueron instintivos. Tantas veces había repetido esa escena que mi cuerpo reaccionó solo. Me apoyé en el marco de la puerta y miré hacia la cocina. Él no se giró, igual que antes. Sin volver la cabeza dijo, falta un plato, ya vamos a cenar. La cocina de Tomás nunca había sido buena, pero al menos era comestible, mejor que la mía. Probé plato tras plato. Él no tocó los suyos, solo me miraba comer, como en aquellos años, un día tan común, tan ordinario, que por la despedida parecía el fin del mundo. ¿Sabías cocinar antes?, le pregunté por fin. No, negó con la cabeza. Al principio fue la tía Karen, la niñera que me cuidaba desde niño. Ese día le dije que quería aprender a cocinar, y se asustó tanto que me tocó la frente. La verdad, tu comida no sabe bien, pero tú siempre la comías feliz. La habitación se fue oscureciendo y nadie encendió la luz. Nos sentamos en la alfombra, junto al sofá. Debo irme, dije. Ellen, todos estos años, no todo fue mentira. Me agaché. Recorrí con los dedos sus cejas y sus ojos. Entonces, ¿nos casaremos? No, por eso permaneciste mudo, incapaz de prometer. Pero si le pregunto a Tomás, él diría que sí. Sonreí entre lágrimas. Él me ama tanto que estaría dispuesto a casarse conmigo y envejecer juntos. Tú sabes mejor que nadie que el final está escrito. Lo único que cambia es el proceso. A veces deseo que en verdad existiera un Tomás. Me abrazó con fuerza, como queriendo fundirnos en un solo cuerpo. Un error tras otro. Hay personas que nunca debieron conocerse, ni amarse, pero rompimos las barreras. Nos desgastamos hasta sangrar y destrozarnos. Él me soltó y dio una suave palmada en mi cabeza. Quédate con lo que te di. Así, aunque tu próximo novio tenga menos dinero, no sufrirás con él. Pero que no se aproveche de ti, que no viva de tu esfuerzo, ni sea un vago sin ambiciones. Antes de estar con alguien, al menos pregunta por su familia, por su salario. Si no logras averiguarlo, pídele a alguien que me lo diga. No te lances sin pensar. Lo haré. Capítulo 15. Sabía que él me estaba mirando, pero no me di la vuelta. Con la espalda hacia él, avancé paso a paso. El teléfono sonó, y contesté. Del otro lado dijeron, antes, aunque yo te pegara con un palo para que lo dejaras, no querías separarte. Cuánto lo valorabas, y ahora dices que lo dejas así de repente. ¿Es que él te maltrató? Respondí, no, no me maltrató. Solo, ya no somos compatibles. La voz insistió. ¿Es por el dinero? He estado pensando, si no tiene, pues no tiene. ¿De verdad crees que yo me quejaba todos los días porque desprecio la pobreza? Solo tenía miedo de que sufrieras a su lado. Yo dije, mamá, desde la ruptura casi no nos hablamos. Ya no puedo encontrarlo. ¿Cómo es posible? Claro que es posible. Hay personas que solo pasan por tu vida, pero dejan una huella demasiado pesada, demasiado profunda, y se convierten en el trazo más marcado de todo un capítulo de vida, condenado a ser inolvidable por los años. Capítulo 16. Tomás no era alguien que se aferrara sin descanso a quienes no se pueden retener. Dejarlos ir es lo más digno. Sin embargo, perder a alguien es un proceso que poco a poco perfora los pensamientos con el paso del tiempo, aunque él no se dejaba arrastrar por emociones húmedas ni por la melancolía. Hasta que, un día, casualmente, la tía Karen le preguntó alegre, ¿a tu muchachita todavía le gustan los pastelitos de dátiles? Hoy recogí unos del patio. Si los preparo estarán fresquitos. Él se detuvo en seco. La marea del arrepentimiento lo envolvió, y un dolor fino empezó a extenderse en su pecho. No, ya no, tía Karen. Ya no hay ninguna muchachita que adore los pastelitos de dátiles.